Ok, buenos días, chicos. Bienvenidos. Bien, pues vamos a dar continuación un poquito con lo que nos quedamos la semana pasada. No han llegado nuestras compañeras que ya ven que estábamos leyendo lo de la Ley General de Educación. Esta ley general se siguió hasta el año 2018, porque en 2019 entró otra nueva ley general. Entonces, eh, ay, perdón. Tengo también la otra, pero esa viene más larga. Recordemos que también hay algunos artículos, algunas fracciones que se han quitado. El que entró en rigor en 2019 está muy extenso, es muy largo. Aquí lo que yo quiero hacer es que hagamos una comparativa. Ya tenemos como un pequeño resumen o una idea de lo que trata esta primera ley general que nosotros estábamos leyendo la semana pasada, ¿no? Donde nos damos cuenta que son 7 capítulos, vienen ya los últimos que nos quedaron pendientes fue el 6 y el 7. El 6 habla sobre los organismos descentralizados, habla un poquito sobre los programas también, vienen algunos artículos que ya vimos, o sea, sí vienen algunos repetidos, y el capítulo 7 viene sobre las sanciones respecto a a algunos docentes por incumplir las leyes, sanciones económicas, son muy poquitos artículos los que vienen aquí. Entonces, igual ahorita al final podemos verlos y comentarlos si no se conectan nuestras compañeras. Y ya bajo esto, o los apuntes que ustedes también ya realizaron, vamos a hacer más adelante este contraste con esta nueva ley general que está en rigor, ¿ok? Que entró desde el 2019 con Obrador. Les digo, está muy larga, si esta está larguita, la Ley General de Educación, la vigente, está aún más larga. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer una comparativa, qué quitaron, qué le pusieron, agregaron, modificaron. Entonces va a estar interesante ver esta parte. Ya nos dábamos cuenta también de toda la tarea que hace Secretaría, ¿no? Todo cómo se divide, todo este equipo de que pues no nada más es encargarse de que los maestros cumplan, sino que capacitarlos, de orientarlos, de estar al pendiente. Sobre todo creo que están muy al pendiente de las escuelas privadas, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Con lo que Carmen expuso, que todo era de escuelas privadas, y veíamos que les miden por centímetro por niño y que quepan y les ponen mucha, pues ahora sí que aparentemente mucha traba, ¿no? Para estas escuelas privadas, y sin embargo en las escuelas públicas no hay tanta restricción de algunas otras, ¿no? También, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que por ejemplo, en estas restricciones o todos estos requisitos que les piden a las privadas, pues realmente ya nosotros ya habíamos tenido como este debate de no ver quién era mejor ni peor, pero sino los beneficios de cada tipo de educación, ¿no? Tanto pública como privada, y pues caíamos todas a lo mismo, ¿no? Por más que queríamos defender la pública, pues nomás no se deja, no se deja, no se deja. Y pues, por ejemplo, ahorita actualmente, por ejemplo, con uno de los chicos que están viendo temas transversales, que estamos viendo los temas de los derechos de los niños y cositas así, pues de repente sale el tema que ciertas noticias y cositas así, ¿no? Que vemos dentro de la sociedad, y pues nos damos cuenta que también muchos abusos de menores son en escuelas públicas. Muchos, o sea, hace poquito salieron 2 casos, ¿no? O sea, de los que yo más como que me enteré. Y uno es de una niña, creo que es una niña, de un kinder donde varios niños los violaron, ¿no? Eh, y pues no hay solución, o sea, la directora no le da la cara, derechos humanos brilla por su ausencia, porque era como el tema que veíamos nosotros de los derechos humanos, y no hay tanto apoyo. Y por otra parte veíamos otro de otra escuela pública de un chico que se suicidó porque el maestro lo acosaba, ¿no? Continuamente. Lo trataba mal porque era homosexual, y al parecer
también el profesor abusó de él. Y pues simplemente huyó, se escondió y no se ha hecho responsable de lo que ha hecho. Entonces, fíjense, o sea, el contraste que tenemos, ¿no? Que nos podemos dar, que les piden un montón de requisitos, que yo creo que aquí hay mucha desigualdad y con las escuelas privadas, ¿no? Que tienes que los requisitos, donde pase algo similar, no saben en la que nos metemos, ¿no? O sea, como escuela privada, entonces ese tipo de cosas se cuidan demasiado, se cuidan mucho. Sin embargo, en las públicas no sé qué pasa, no, yo creo que no sé si porque tienen un sindicato que al final pues a veces meten las manos por ellos, la corrupción, que pues da a que haya más casos de abuso, de bullying, o sea, el bullying en una escuela pública está cañón. O sea, yo creo que es algo que no se ha podido erradicar, este tipo de violencia, pero no se diga en las públicas, o sea, es muy fuerte la vivencia, ¿no? Del bullying dentro de una escuela pública. Entonces, pues bueno, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Pues cómo está la educación, cuáles son las leyes que nos rigen, qué trabas se ponen a la educación, qué tantas trabas no. Ya tenemos una visión más amplia. Luego les dejé la tarea esta de la lectura, está media cargadita. Traté de resumirla, igual es para que ustedes hagan también una lectura como rápida, donde vemos cómo al principio, después de la independencia de México, se empieza a organizar, o sea, era toda una organización, organizar toda una nación, donde pues obviamente el gobierno no estaba bien organizado, pues mucho menos iba a estar la educación, ¿no? Y hay mucho contraste con este planteamiento, y luego no le llamaban educación, le llamaban instrucción, a la instrucción, ¿no? Y que se daban cuenta que era importante instruir a los ciudadanos y que tanto no. Viene una parte donde se comenta donde Morelos propone educación para los niños, para las niñas, para las mujeres, donde se dice que era como muy adelantado para esa época, ¿no? Y cuando yo lo estaba leyendo dije, ándale, desde ese año dije, qué raro. Y ya más adelante en el texto nos dice que no entró en vigor porque a Morelos lo matan, y estas ideas que él tenía para la educación, o en ese caso la instrucción en esos tiempos, pues no se dieron no entraron en vigor, nunca se fueron utilizados. Entonces, bueno, ¿qué más leyeron ustedes? ¿Qué más pueden sacar de esa pequeña lectura? Si alcanzaron a leerlo. A mí me llamó la atención, maestra, que cómo, y fíjese que me hizo que me acordara de la clase de historia, cuando la tuvimos de Historia de México, que vimos también algo sobre esto, que cómo se va repitiendo nuestra historia. O sea, cómo es que, y por eso no hay un progreso en cuestión de educación, porque aparte digo, aquí en su lectura que nos hizo llegar, decía ahí que les interesaba más formar a los hombres como para, más que educar, más que darles conocimientos, mmm, pues de español, matemáticas, todo eso, más bien los enseñaban a que defendieran el país. O sea, les interesaba más que fueran defensores, que me imaginé yo como a enseñarlos a lo mejor a usar armas, a esas cosas que realmente a un aprendizaje, pues, de cognición. Entonces, no sé por qué, digo, a lo mejor estoy soñando despierta, no sé, pero me imaginé, maestra, así como alguna vez vi un reportaje de que agarran a los niños en Ecuador, en Guatemala, en todas esas partes, que los agarran, se los llevan a los, a, a los montes y los enseñan a disparar armas, porque ellos, o sea, la mafia quiere que aprendan a eso y los sacan de escuelas y todo, y no sé por qué o sea, me vino hacia mi mente esos, que dije, ay, qué feo, qué feo. Y cómo es que no dejan a la gente que realmente está interesada en un progreso de la educación en el país, no los dejan, los matan, como lo que nos comentó usted.
¿Por qué? Porque no están a favor de lo que ellos quieren. Entonces, y esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Como vemos en cada sexenio que hay cambios al favor de lo que ellos quieren. Claro, tiene que ver, como usted nos ha dicho, mundialmente, pero también le meten ahí jiribilla de lo que ellos quieren. Claro. Entonces, esto no deja que uno prospere, que la educación, porque maestra, los mexicanos somos muy, muy creativos. Con esa creatividad que uno tiene, y si realmente las cosas las hicieran como tienen que hacer, créame que yo creo que en educación fuéramos muy, muy importantes a nivel mundial. Sí, sí, o sea, con todo lo que tiene México, cultura, la sociedad como somos, recursos naturales. Que no se nos traba, no se nos atora nada, maestra. Fíjese, en una clase también vimos un video que a mí en particular me sorprendió mucho. Hablaba el señor, es una persona que él se encargó de investigar la educación mundial por un problema que tuvo su hija en la escuela, que la niña tenía problemas de estómago y no sé qué, y se sentía mal todos los días. Entonces, los papás se empezaron a preocupar y empezaron a investigar sobre la educación en todo el mundo. Y tanto las potencias de educación que estamos hablando de Japón y ahí está muy famosa Irlanda, no, la educación, creo que es Holanda, Irlanda, bueno, que son así como que súper importantísimas en la educación y que tienen así como lo más novedoso y que les funciona súper bien. O sea, también ahí hay un interés político también, o sea, ¿cómo dices tú? Pues sí, los forman a ser los mejores, pero o sea, ¿a qué Para grado su beneficio. que mire, o sea, ahí por ejemplo en ese reportaje que la maestra nos puso el video, no me acuerdo si en China o en Japón, maestra, hay escuelas para que no se suiciden los estudiantes. O sea, les dan, a mí me sorprendió muchísimo porque hay como talleres donde los meten a unos ataúdes, maestra, para que sientan lo que es estar muerto y no se suiciden, porque hay un porcentaje muy alto en suicidios en los chicos, en los estudiantes. O sea, dices tú, pues sí, son una potencia mundial en todo, en educación, en todo, pero pues acá, o sea, ¿A costa de tienen qué? eso, ¿a costa de qué? A que los chicos no sean felices, porque no son felices. ¿Sí? O sea, él hizo una prueba, no me acuerdo en qué parte del país, donde dice que estuvo parado afuera del metro, no sé por cuántas horas, y ni una persona le vio o sea, le dijo buenos días, buenas tardes, no, o sea, no le importaba que estuviera ahí. O sea, dices tú, pues, ¿y de qué le sirve toda esa potencia y todo ese? Es lo que le digo, estamos mundialmente, maestra, con una carencia De valores. de vida, porque es nada más interés político el que nos rige. Y como eso nos rige, esa gente es la que nos rige. Y nada más están viendo su interés, cómo seguir ganando, cómo seguir teniendo el poder. O sea, uno queda pues en un quinto término, yo creo, y la educación quién sabe qué, en qué lugar quede. Entonces, de verdad es una tristeza. Yo cada que leo cosas sobre la educación de antes y ahora y todo, digo, qué cochinero, sigue siendo lo mismo. O sea, tenemos 2022 años, el mundo tiene 2000, bueno, ahora antes del 2022 años, sigue Después de siendo que igual, maestra. Sigue siendo igual, la misma cochinada, el mismo, Dios de mi vida, o sea, ¿qué le pasa a la gente que está en nuestros gobiernos? ¿Qué les pasa, de verdad? sí, seguimos siendo igual. Ahorita lo vamos a ver también, cómo seguimos parados donde mismo. Pero sí, como por eso le llamaban instrucción, o sea, en pocas palabras era adiestramiento, o sea, nos querían adiestrar, o sea, sabían que con eso podían manipularnos y manejarnos a su forma, ¿no? Como ellos querían.
porque también recordemos que para esa época, pues obviamente los que estaban en el gobierno ya eran personas que también habían podido estudiar y habían podido salir del país. Entonces ellos tenían esta visión un poquito más amplia de lo que era el mundo. Y un indígena pues que iba a poder saber, ¿no? Entonces, por eso la educación está como está, o sea, y la sociedad está de esa manera. Entonces, sí, todo lo que tú dices es 100% verdad, o sea, Japón, que es potencia mundial, pues, o sea, por ejemplo, ya ven que existen estas listas, ¿no? Que en el país de los más gordos, pues somos nosotros, ¿no? Pero también somos los más felices, o sea, estamos en la lista de los países más felices. Por ejemplo, ahorita sale, o ya ven que hay como mucho TikTok y cosas así, y hay mucho extranjero, ¿no? Que habla de cómo es en su país y todo eso, y hay mucho extranjero ya hoy en día aquí en México, donde dicen, aquí me instalo, o sea, ya no me voy para otro lado. O sea, por ejemplo, hay una TikToker que es medio famosilla y es de Corea, y dice ella que ella se viene para acá porque allá era mucho trabajo y entonces ella estaba enferma y enseña a veces unas fotos y dice, me fui a Corea, estaba enferma y me hacía análisis y esto, me sentía así, así, así. Y regresa, dice, de verdad, en el avión ya estaba bien. Llego y como si nada, y vean, y compara la foto, ¿no? Y hablan mucho de esto, ¿no? Y hay otro también que empieza a salir de, que le da vergüenza, o sea, que está como muy, le gusta su cultura, le gusta ser coreano, pero de cierta manera le da vergüenza como ciertos aspectos de ellos porque son muy, discriminan mucho. Todavía tienen yo creo que todavía en México también falta mucho que escarbarle a lo de la discriminación, a los valores, pero de ahí es, o sea, es más grande y en Estados Unidos, por ejemplo, no se diga. Entonces, como mundialmente estamos muy mal como sociedad o esta sociedad para el mundo que se planea hacer o llevar a cabo, falta muchísimo, o sea, mucho que hacer y la educación es una herramienta para que ellos logren sus objetivos, no nuestros objetivos. Como tú dices, nosotros acabamos en el último término, yo creo, ¿no? Y donde más pueden manipular a las personas. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Esto de la educación. Pero pues sobre todo, hoy en día, pues aprovechar la información que hay, que ya no hay tanta restricción, en este caso en nuestro país, ¿no? A lo mejor sí lo hay, posiblemente sí lo haya, o sea, por ejemplo, en Corea sí se restringe mucho lo de las redes sociales, programas televisivos, lo que escuchan las personas, lo que llega al país, sí se restringe mucho. Yo no voy a decir que México no, pero creo que hay un poquitito más de libertad, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, todo es política, o sea, la educación es política, 100%, o sea, si nos vamos y regresamos a esta lectura, son los gobernadores, son los políticos los que plantean la educación, no son maestros, no son pedagogos. Quienes hacen nuestros planes y programas no son maestros, por eso la educación no funciona. Porque si fuera un maestro quien planeara e hiciera los programas de educación, otra cosa sería. Sí, ¿cómo se llama? Eh, director, pues, ¿cómo se llama? Los de educación. Nuestro director de educación. Secretario de Educación. Secretario de educación, o sea, por ejemplo, con Delfina yo decía, ay, ella es maestra, va a ser otro rollo, ¿no? Y no, o sea, peor tantito salió la Es que cosa. a ella la manejaba otra gente, maestra. O sea, no Sí, era libre, ella no era libre de ¿no? su decisión. Y Yo creo que terminan en eso. por eso renunció la señora, yo creo que no sentía, Esa pues, confianza. sí, es que no decidía ella no era quien decidía, estaba nomás puesta ahí como una muñequita nada más, Y pero la que tenía está atrás, ahorita, no, eso está peor, Dios mío, está como yo que no sabía hablar. eso está peor, sí, No, qué pero bárbara. sí. Y pues ya ven, el Vesper Gordillo, pues que duró tantos años, ¿no? Con este poderío y el que Pero ella hacía, era una corrupta cañona. sí.
Pero muy fíjese, inteligente, o maestra, sea, controlaba sí, muy bien a los políticos y todo el entorno educativo, o sea, al CENTE, sí, no, sí. estaba muy Fíjese bien. que lo que pasa es que ella sí estuvo en Ujú, una, y muchos años estuvo como maestra, según alguna vez ujú. me contaron su historia porque no me la sé mucho. Este, entonces eso la hacía, aparte que cuando creo yo que a toda la gente le sucede, maestra, cuando llegan al poder, a ese tipo de poder, la gente se enferma, o sea, olvidan pues de dónde vienen, sus ideales, no sé, yo siento, Sí. nunca he estado, ya le platicaré un día que llegue a estos poderes, pero a mí se me figura que es eso, que se enferman tanto de ese poder que olvidan si alguna vez quisieron ayudar a alguien o quisieron ver por el país, o sea, se les olvida. Siento yo que eso pasa. Sí, eso pasa y también como maestros, ¿no? De repente vemos chavitos que van entrando a la educación y traen toda la magia, la energía y bla, bla, bla. Y después te das cuenta cómo está el sistema o todas las cosas que pues a algunos les llega mucho la desmotivación, otros cuantos pues se hacen parte del sistema y pues otros cuantos pues ni uno ni tanto, ¿no? Tratas de mediar la situación, ¿no? No caer en en eso que está mal, pero y haciendo como lo que tú dices, Carmen, o sea, todo lo que podamos hacer bien desde nuestra trinchera, desde nuestro salón de clases, hacerlo 100% bien. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, que si el sistema, que si el gobernador, que si nuestra directora o el coordinador, pues tratar de ser siempre lo mejor, ¿no? Para nuestros niños sobre todo, porque sí tenemos una gran responsabilidad. Me dice esta Natalie que hay problemas como con mi red, pero si me escuchan ustedes bien, ¿sí? A lo mejor Yo es... no la he dejado de escuchar. La que sí que puso esta flor maestra, ella tiene problemas con su internet. De hecho, desde las primeras clases y parece que no se ha podido conectar. Ah, Flores, ya no leí bien. Flores está teniendo problemas. Ah, ok, perfecto. Muy bien, sí, porque se conectó muy rápido y luego se desconectó. Bueno, ¿algún otro comentario, chicas? Mariana, Natalie, Jacqueline, ¿algo que quieran sumar? Ahorita se lo omiten y al final hacen una conclusión. Está muy padre todo esto lo que estamos viendo y lo que vamos a ver el día de hoy. Déjense los voy presentando. Y como les digo, o sea, ahorita vamos a ver que seguimos parados donde mismo. Hay mucho que hacer dentro de la educación. Bueno, pues es lo que acabamos de comentar, ¿no? No nos queda más que hacer que hacer las cosas que nos tocan y hacerlas bien. Entonces vamos a ver, me muevo el tema es Estado, población y religión. Vamos a ver un poquito de estos tres. La semana pasada veíamos, bueno, todo lo que estaba relacionado con la Secretaría de Educación, cómo esta se organiza, ¿no? Tenemos aquí la Secretaría de Educación Básica, la cual se encarga de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria y especial e indígena, la educación especial y la indígena, ¿no? Esta secretaría que está, pues, para ver los planes y programas, las necesidades de estos organismos o estos centros de trabajo. Tenemos la Subsecretaría de Educación Media Superior, donde pues se entrega todo lo que es bachillerato y los niveles equivalentes a esta, por ejemplo, CETIS, CEBETIS, preparatoria abierta, todo esto, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, por ejemplo, pues... Maestra, Mande. disculpe por interrumpirla. Ya cambió de diapositiva porque a nosotros no nos ha cambiado. A ver, sí. Sigue o sea, en el que dice Estado, población y religión. ¿Sigue? Ujú. A ver, dejo de compartir y otra vez va de nuevo. A ver, déjenlo cambiar. Oiga, maestra, ¿qué sabe usted de que los programas pilotos se suspendieron ya en las escuelas?
Creo Porque un juez federal lo prohibió porque están incompletos. ¿Qué sabe sí. usted de eso? Pues yo también lo escuché en el que les dije del Ajá. que mi directora, no nos ha dicho nada. Por ejemplo, otra compañía me dijo que había tenido una capacitación y nosotros, por ejemplo, no. Pero en el de soy docente, ya había escuchado que hay como una organización, porque él también, por ejemplo, él exponía que esta organización que está metiendo como esta demanda de las escuelas pilotos y todo esto, que se le hacía una injusto y otra discriminante, porque no habían tomado en cuenta tampoco las escuelas públicas. Y estaba demandando muchas cosas así, de que no era, de que faltaba, por ejemplo, como más preparación, muchas cosas y que ahí iba a haber mucha modificación, y que metió como una demanda, una contrademanda directamente a Secretaría. Sí, pues ahí ahorita nosotros en la escuela ese chisme se trae, pero acá bajita la mano porque a nosotros sí nos han dado muchos cursos. Esta semana, maestra, mira qué pesada semana tuve yo en mi escuela, porque tuve 3 cursos de la cosa esta nueva. 3, no, mi cabeza está a punto de explotar. Nosotros no, y una compañera también me dijo, no sé, o a lo mejor sí vaya a ser por sectores, A y lo luego ya mejor. más adelante, ¿verdad? Pero sí escuché con él, soy docente, dejen busco el video para mandárselos. Y, por ejemplo, él comentaba que de esta organización, mencionó el nombre, pero ahorita no me acuerdo bien, pero decía dice él que él desconocía esta organización y decía, pónganme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado de esta organización. Pero sí, o sea, que no estaba bien planteado el plan y programa de estudios, es que es mucha modificación. Y eso de las Muchísimo. escuelas pilotos, que para la percepción pues era como discriminatorio porque nada más se tomaban en cuenta a las escuelas públicas y a las privadas no, y que no era como ético que ellos ya estuvieran trabajando con ese modelo educativo y otras escuelas no. Entonces, como mucha revoltura y parece que sí tomó fuerza, ¿eh? Pues sí, porque digo que un juez federal fue el que prohibió la puesta en marcha. O sea, digo, ya estamos hablando en términos mayores, ya un juez federal quiere decir que ya llegó a unos términos, pues, importantes. Sí, y que se van a tomar cartas en el asunto. Algo ha de haber pasado, ¿eh? O sea, algo pasó por como, volvemos a lo mismo, o sea, esto es político, entonces, no, un desacuerdo y por eso metieron eso. Pero Pues sí, déjenme investigar en esta semana con una compañera. ya veremos qué pasa. Y yo también, si sé algo, les platico luego el sábado. Sí, y déjame buscar este video de este chavo, que ya hace como 2, 3 semanas lo había sacado cuando recién metió la demanda. Entonces, déjense los busco y se los mando para que lo veamos y lo checamos y lo comentamos. ¿Ok? Muy bien, gracias, maestra. A ver, ahora sí se ve que se cambió. Sí, ahora sí. Ay, ahora sí, ok, bueno, entonces estas son las subsecretarías dentro de la Secretaría de Educación. Cada uno, pues obviamente tiene que encargarse de cada nivel en el que el que se rige y pues seguir con los planes y programas de estudio. Entonces aquí, por ejemplo, en media superior era donde entra también el bachillerato abierto, los CETI, el de GETI, pues que son estas escuelas que tienen bachillerato tecnológico o estas carreras técnicas, aquí entran. Y pues la Subsecretaría de Educación Superior, pues ya las licenciaturas, las ingenierías, posgrados, instituciones, pues como que las rigen, ¿no? Todas las universidades, pues ahí entran. Y hay otras instituciones que tienen descentralización, que no están como, no se rigen tal cual de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, aquí vemos una UDG que no está, que es más independiente y no se rige tal como viene como tal cual secretaría. Entonces tiene cierta autonomía curricular, más que la que podemos llegar a tener una primaria o una educación inicial, que estamos
100% basados a lo que ellos nos van dando y nos van indicando, aunque tengamos cierta autonomía curricular. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces en este punto ya de lo que es el Estado y la religión, aquí como que lo hice muy colorido y no se nota ver mucho la pantalla. Bueno, dice, bueno, México es un país muy religioso. Estamos hablando de que, por ejemplo, aquí, desde que llegan los españoles, pues nos inyectan esta religión, ¿no? Que hoy en día ya no hay tanta gente tan devota, ya la religión ya poco a poco, pero no al 100%, empieza a quedar como un poquito de lado, ¿no? Pero anteriormente, o para esto, por ejemplo, ahora de las lecturas que vamos a empezar a hacer, la iglesia tiene mucha importancia, ¿no? Dentro de la educación y dentro de cómo se manejaba el gobierno. Entonces, vamos a ver esta parte y esta separación de la iglesia y el gobierno. Entonces, bueno, aquí nuestro país, pues es muy, muy religioso, todavía a finales del siglo XX y en las 2 primeras décadas todavía del siglo XXI, pues hay mucha gente religiosa. El proceso de secularización de la sociedad mexicana lo ha permitido y favorecido. Actualmente los ciudadanos cuentan con más opciones para elegir pues otra religión y ya es más respetado. ¿Ok? Todavía dentro de los primeros años del siglo XXI, pues todavía no, o sea, era como que eres de otra religión o de estas personitas, ¿no? Que de repente, no, pues yo no creo en Dios y esto. Entonces, todavía costaba como trabajo aceptar a estas personas. Déjenme, y lo hago más grandecito porque ni se nota casi. Bien, esta separación de la iglesia y del Estado empieza en 1859 con las leyes de reforma de Benito Juárez. Pues, también, ¿qué pasaba ahí? Él da a conocer que, o se quiere hacer, se plantea que la escuela sea laica, pero pues obviamente hay interés político. ¿Por qué? Porque la iglesia o el clero en este caso tenía mucha jurisdicción dentro de lo que era la sociedad, los manejaba, como decíamos, es adiestramiento, esto era 100% adiestramiento. Entonces, ¿quién adiestraba más? 100%, pues la iglesia, ¿no? O sea, con esto de la moralidad, creencias, ciertos rasgos de cultura, pues la iglesia tenía más cierto poder con la población más que el gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a cortar cabezas, ¿no? O sea, vamos a separarnos y que la gente pues decida su religión. Entonces, aquí es donde se rompe como este conjunto, este trabajo en equipo que ellos tenían como iglesia y gobierno, y pues se hacen las leyes de reforma donde se establece que la educación es laica y gratuita. Y pues eso se acrecentaron todavía ay, se me cambió, hasta la revolución. Bien, dice, esta situación no estuvo exenta de conflictos armados, golpes de Estado y, para el colmo de males, la intervención francesa con Maximiliano a la cabeza. A lo posterior se añadió la dictadura de Porfirio Díaz, el cual duró más de 3 décadas en el poder, 31 años. Dice misma que propició un anticlerismo acervado, el cual tuvo su desenlace final con la redacción y promulgación de la Constitución de 1917, que es con la cual nos regimos. Esta situación que dice de conflictos armados y todo eso dio lugar a lo que fue la guerra de los cristeros o la guerra de los 3 años. Entonces, que dentro de las guerras, que todas las guerras que tuvo México, fue de las más violentas, ¿eh? O sea, fue una guerra muy fuerte dentro de México. Por ejemplo, hablando aquí en Jalisco, pues sabemos que